La paradoja de eco-growth, una crónica de una sostenibilidad inversa en un rincón olvidado de la realidad. Existe un universo paralelo. Aquí, las leyes de la física no responden a la gravedad ni a la termodinámica. Aquí es un espacio donde el cosmos se rige por los estados de ánimo corporativos y los ciclos de crecimiento se miden en una unidad extraña y volátil, el engagement emocional. Fue allí donde nació una entidad híbrida. No era exactamente una empresa, tampoco era un ecosistema, era una anomalía viviente conocida como eco-growth. Su naturaleza era una contradicción biológica y económica. Esta entidad crecía a expensas del entusiasmo colectivo, operaba bajo una ley cruel de proporcionalidad inversa. Cuanto más motivado se sentía el mundo, más se expandía el planeta. Pero cuanto más crecía eco-growth, más se contraía la Tierra en una espiral de apatía silenciosa. Esta es la historia de cómo una startup intentó salvar al mundo consumiendo su alma. Imaginemos la sede central de este imperio. No está en la Tierra. Flota en un exoplaneta llamado Motivarius 75. Es una esfera surrealista construida enteramente de post-its fluorescentes, cafés de especialidad y gráficos de barras animadas que respiran como si tuvieran pulmones propios. En el centro de este mundo de productividad frenética reside su líder. Se le conoce simplemente como el fundador. Nadie ha visto su cara. De hecho, no tiene rostro. En su lugar, posee un dashboard, un panel de control en movimiento perpetuo, donde deberían estar sus ojos y su boca. Sus emociones se traducen en métricas frías, tasas de retención, costo de adquisición de clientes y Net Promoter Score. Cada mañana, el fundador despierta, pero no con la luz del sol. Despierta al recibir un informe de sostenibilidad. Sin embargo, este informe no contiene datos reales. Es un poema patafísico, escrito por un bot entrenado con una mezcla imposible, los manifiestos de Steve Jobs y los sueños de Gaia. El corazón de eco-growth latía gracias a una paradoja operativa. Para salvar al planeta, la empresa debía escalar sin límite, pero este crecimiento tenía un costo invisible. Cada unidad de escalamiento consumía una porción del campo motivacional terrestre, esa capa etérea que antes alimentaba la creatividad humana, el deseo de pasear sin rumbo o simplemente de mirar el cielo sin buscar constelaciones de oportunidad. Mientras el equipo de Growth Hackers lanzaba campañas de impacto positivo desde sus oficinas flotantes de bambú reciclado en la nube, la Tierra Real, la que giraba en el universo original, comenzaba a volverse más liviana. No perdía masa física, perdía alma. En los albores del siglo XXI, la humanidad descubrió una verdad aterradora. El entusiasmo es un recurso finito. No es como el petróleo ni el litio. Es como el silencio imposible de almacenar y frágil al primer ruido de alarma. eco-growth desarrolló un algoritmo para explotar esto. La motivación extractiva inversa. Escuchen bien las consecuencias de este mecanismo. Cada vez que un emprendedor tuiteaba con euforia, hoy cerramos ronda pre-seed. En algún lugar del Amazonas, un árbol perdía la voluntad de hacer fotosíntesis. Cada vez que un influencer posteaba un antes y después de su transformación productiva, una ballena en el océano profundo olvidaba su canción ancestral. La sostenibilidad se medía en clics y los clics se alimentaban de la esperanza de los demás. Llegó un día en que el planeta Tierra alcanzó un punto crítico de contracción motivacional. No desapareció en una explosión, simplemente comenzó a desinteresarse de sí mismo. La naturaleza cayó en una
profunda depresión. Los ríos ya no querían fluir hacia el mar. Consideraban que llegar al océano era una meta demasiado ambiciosa para el esfuerzo que requería. Las montañas se cansaron de sostener la corteza terrestre y empezaron a sentarse, derrumbándose como abuelos resignados. Los humanos, al notar que sus deseos genuinos ya no brotaban, buscaron ayuda en la misma fuente que los consumía. Acudieron en masa a Soul Group, una filial de EcoGrowth. Allí compraban microdosis de propósito autogenerado, creadas mediante inteligencia artificial generativa y gotas de intencionalidad. Parecía el triunfo final del sistema. De la nada ocurrió lo imposible en Motivarius 75. En el exoplaneta de oficinas, el dashboard del fundador comenzó a parpadear, pero no mostraba los rojos de alerta ni los azules de estabilidad. Mostraba un tono nunca antes visto, un verde esperanza genuino. No era el verde corporativo, no era el verde de fachada, era un verde que no podía ser medido ni monetizado. Era el color que adopta el musgo cuando crece en la sombra, en silencio, sin pedir permiso a nadie. El sistema entró en pánico. Los servidores se sobrecalentaron al intentar procesar emociones no categorizables. Los growth hackers intentaron frenarlo con una campaña desesperada titulada "Vuelve al modo Zen con nuestro nuevo plan premium de resignación consciente". Pero la anomalía persistía. Fue entonces cuando el fundador tomó una decisión histórica. Por primera vez en su existencia, desconectó su dashboard, no para reiniciarlo, sino para sentir. En ese instante de vulnerabilidad algorítmica, Motivarius 75 se transformó en una burbuja de patafísica pura, una esfera donde lo absurdo y lo sublime se reconocieron como hermanos gemelos. La burbuja flotó suavemente hasta la Tierra y se disolvió en la atmósfera, como una semilla de diente de león cargada de preguntas sin respuesta. Desde aquel día, las métricas de EcoGrowth dejaron de crecer, pero sucedió algo extraño. La Tierra comenzó a expandirse de nuevo. No creció en tamaño, creció en posibilidades. Los ríos volvieron a fluir no por una obligación ecológica, sino porque recordaron que les gustaba el sonido de su propio curso. Los humanos empezaron a emprender de nuevo, pero no para escalar, sino por el simple placer de explorar. En algún rincón del universo nació una startup invisible, sin nombre, sin logo, sin pitch deck. Su única característica y modelo de negocio era no tener modelo de negocio. ¿Y qué pasó con EcoGrowth? Se transformó en una leyenda cubierta de musgo. Los servidores, ahora devorados por líquenes, emiten ocasionalmente una señal encriptada. Si se descifra con suficiente lentitud, el mensaje dice: crecer no es expandirse, es permitir que otros existan sin necesidad de medirlos. Y así, en un rincón del cosmos donde la motivación ya no se extrae, sino que se cultiva en silencio, el planeta respiró hondo y olvidó por completo y para siempre el concepto de insostenibilidad inversa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha hecho reflexionar, déjanos un comentario y suscríbete para más crónicas como esta. Nos vemos en el próximo video.